entonces a todos los participantes y panelistas. Bienvenidos a la segunda charla virtual del ciclo de webinars organizados por INEA Campenaique. En esta oportunidad se realizará la charla denominada Estimación de la disponibilidad de forraje en coironales utilizando los 9 pasos. Y quien estará a cargo de dictarla es nuestro investigador Erwin Domínguez. Antes de iniciar la charla, les leeré una breve reseña de nuestro investigador. Erwin Domínguez es licenciado en Ciencias, mención Biología de la Universidad de Magallanes. Tiene un magíster en Ciencias, mención Botánica de la Universidad de Concepción y actualmente es investigador de INEA Campenaique y se encuentra vinculado al grupo de praderas. Específicamente él trabaja en el área pastizales naturales de la estepa magallánica. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Ha liderado proyectos en temas relacionados a la conservación de los recursos naturales. Su investigación se ha centrado en los cambios de biodiversidad de plantas en agrosistemas australes. También ha participado como revisor de publicaciones nacionales e internacionales. Posee a su haber más de 80 contribuciones técnicas y científicas. Y actualmente trabaja en el monitoreo de la cubierta vegetal en la estepa, instalando maras junto a sus colegas de INTA Argentina. Y por último les puedo indicar que es coordinador técnico del proyecto Turberas de la región de Aysén. También aprovecho de comentarles que las preguntas serán contestadas por Erwin al finalizar la charla, por lo cual se les solicita realizarlas en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas. Erwin, te damos la bienvenida para que puedas iniciar tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Y también muchas gracias a todos los que están viéndome. Así que voy a colocar la presentación. Siempre uno aquí se olvida un poquito, así que ya. Bien, me imagino que están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Ok, pues de diapositiva. Bien, el título, muchas gracias Jacqueline por la presentación, la verdad que me hiciste sentir muy viejo, la verdad que sí, han pasado hartos años. Y bueno, les quiero a todos dar la bienvenida a las charlas INEA Campenaique, y hoy día me tocó hablar sobre un tema que me apasiona mucho, que son los pastizales naturales, pero todos se preguntarán por qué digo pastizales naturales, porque justamente vamos a hablar hoy día, no sé qué pasó acá, a ver, alguien, ahí sí. Vamos a hablar de los pastizales naturales, equipo de medición, procedimiento en el campo y procedimiento de gabinete, ¿bien? La idea va a ser poderles explicar una metodología que INEA Campenaique ha desarrollado y ha estado junto a ella por más de 30 años, que corresponde a los 9 pasos. Pero antes voy a mostrarles lo que más me apasiona a mí, que son los pastizales naturales, y la idea de esta presentación es poder contribuir a la comunidad que trabaja en el campo, específicamente aquellos que trabajan con animales y que desarrollan su labor, ¿no es cierto?, importante, que es la ganadería. Todos sabemos que la ganadería es un elemento importante, productivo en la región de Magallanes, y que tenemos que estar agradecidos de eso, principalmente si no hubiera sido por la ganadería, quizás esta región no se hubiera poblado. Pero bien, lo que quiero mostrarles ahora es estas imágenes de pastizales naturales que son solamente de coirones, ¿ok? Y ustedes podrán notar lo maravilloso que son y además la heterogeneidad espacial que uno puede ver, ¿no es cierto? Y el paisaje. Hay claramente una heterogeneidad y creo que esto sin duda es muy importante y explica que los pastizales naturales tengan la capacidad de sostener, ¿no es cierto?, una masa ovina y bovina y además la fauna nativa, ¿ok? Esta heterogeneidad, ¿no es cierto?, que se aprecia, está vinculada a la diversidad de elementos
que contienen estos pastizales. Bien, los pastizales naturales, a diferencia de las praderas, el hombre no interviene. La historia natural de estos ecosistemas se remonta, en el caso de la región de Magallanes, aproximadamente 14.000 años atrás. La verdad que los paisajes que mostré hace un rato son el producto de la modelación de los glaciares, del último retroceso glaciar que ocurrió hace 14.000 años atrás. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la vegetación que nosotros percibimos hoy con nuestra vista es una vegetación muy reciente, ¿bien? Y por lo tanto muy frágil, ¿ok? Los pastizales naturales se caracterizan porque siempre hay una especie dominante y hay una corte en la que está integrada por numerosas otras especies. En este caso, esta imagen es bastante, habla por sí sola, donde se muestra en primer plano, en la parte derecha y en la izquierda, ¿cierto? Se ven los coirones, ¿ok? El coirón es la especie, es una gramínea, es un pasto, ¿no es cierto?, herboso, que es característico de los pastizales naturales y forman los coironales. ¿Okay? Entre coirón y coirón hay una serie de elementos, es justamente los que sustentan a la ganadería, y ahí está la diversidad y está el valor nutricional con el cual se nutren los animales y engordan, ¿no es cierto?, y ganan peso. Bueno, sin duda hay que considerar que los pastizales son heterogéneos. ¿Y por qué soy majadero en decir heterogéneo? Porque justamente los hace muy especiales, porque no es fácil poder hacer muestreos en un elemento que pareciera que tuviera muchas estructuras y muchos componentes. En un coironal nosotros podemos ver, por ejemplo, podemos encontrar arbustos rastreros, podemos encontrar líquenes, podemos encontrar hongos, podemos encontrar biófitas, podemos encontrar legado biológico, que mantillo, muerto en pie, suelo desnudo, piedras, en realidad muchas cosas, ¿bien? Pero principalmente el animal, ¿no es cierto? Un componente importante de su dieta es el intercoirón, que está integrado por hierbas, ¿no es cierto? Y el coirón, que es muy importante en el invierno, propiamente. Esta foto es para ejemplificar lo que digo con respecto a la heterogeneidad. En el lado izquierdo se aprecia un sistema natural que corresponde a los coirones, ¿no es cierto? Y en el lado derecho a un sistema antrópico que corresponde a una pradera establecida. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, además del paisaje, es que en el sistema antrópico se pretende generar un elemento monoespecífico, o puede tener dos especies. En realidad es una siembra que tiene como propósito, ¿no es cierto?, tener una biomasa con una calidad nutricional, ¿no es cierto?, que permita al animal ganar mucho peso, y además que esto se puede enfardar, ¿no es cierto?, y se puede almacenar y dar como suplemento. O se puede utilizar cuando se llama el pasto en pie, ¿no es cierto?, para alimentar, para que el animal gane peso. En cambio, en el otro lado, tenemos pareciera que se ve bastante pobre, ¿no es cierto?, pero este es un sistema natural que se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto?, tiene una resiliencia a los impactos eh, generados por la naturaleza, por ejemplo, los años muy secos, años muy lluviosos, años con mucha nieve, etcétera. Sin embargo, son frágiles a los caprichos del hombre o a la presión generada por los distintos manejos. Principalmente son frágiles al sobrepastoreo, a altas cargas. Dicho eso, quería mostrarles ahora esta diapositiva que me encanta, porque
hoy día existen muchas herramientas y muchas metodologías para estimar el forraje en praderas naturalizadas, como la foto anterior, ¿no es cierto? Como en este caso en particular. ¿Mm? Se utilizan distintas herramientas, como el plato, el capacitómetro y una regla. Fundamentalmente, estas herramientas son muy precisas, pero están hechas para un ambiente homogéneo, ¿ah? Para un sistema antropizado. No así para un pastizal natural, en donde hay una gran heterogeneidad, ¿no es cierto?, en los componentes que forman los pastizales. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación donde tenemos una complejidad, un sistema complejo, ¿no es cierto?, altamente diverso, muy resiliente, bastante conectado, todo el sistema, suelo, agua, planta, ¿no es cierto? Sabemos que no es homogéneo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, frente a esta pregunta, yo hace aproximadamente 8 años atrás me enfrenté y me di cuenta que la respuesta estaba en línea y había una metodología que en ese tiempo no se llamaba 9 pasos, sino que se le llamaba el doble muestreo. ¿Okay? El 2M, el doble muestreo. Básicamente consiste en que hay un componente que es visual, cualitativo, y hay un componente cuantitativo en donde se corta, ¿okay? Se corta el pasto y se pesa, ¿no es cierto? Pero la gracia que tiene es que este doble muestreo es rápido, es eficiente y es económico. ¿Bien? Cuando yo me di cuenta que esto existía, entonces me di cuenta que cuál era el problema, que por qué todos los ganaderos no lo usaban. Bueno, porque habían varios componentes que no se entendían. Uno le podía explicar a una persona en terreno cuál era el procedimiento, pero la parte gabinete y la parte proceso, el proceso de los datos propiamente tal, era una caja negra. Cuando yo me di cuenta de esto, puse mucho ojo y dije, bueno, aquí hay que remediar esto. Y se me ocurrió, junto con todos mis colegas que están ahí, eh, eh, hacer una especie como de manual, en donde la gracia que tenía, a diferencia de otros manuales, es que se entregaba una herramienta que tenía 9 pasos. ¿Bien? Así que ahora les voy a contar en qué consisten estos 9 pasos. Bueno, el primer paso tiene que ver con la identificación de las formaciones vegetales. ¿Bien? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vegas, estamos hablando de matorrales, estamos hablando de coinonales. Luego de que ya tenemos claro cuáles son nuestras formaciones vegetales, tenemos que tener un dato muy importante, que es la estimación de la superficie, ¿okay? A nivel de potrero. El tercer paso tiene que ver con la caracterización botánica. O sea, se tiene que realizar un muestreo que sea representativo, ¿no es cierto?, de esta variabilidad que ya está presente en estos pastizales y en cada formación vegetal. El cuarto paso tiene que ver con la identificación de 5 condiciones, ¿okay? Y 5 condiciones para los coirones y para el intercoirón. ¿Y por qué 5 y no 10? Porque la verdad es que 5 es un número muy es fácil de manejar mentalmente. Nosotros estamos como preparados para poder clasificar las cosas como en muy buena, muy mala, moderadas, buenas y malas. ¿Okay? Así que cualquier persona puede hacer una clasificación de ese tipo. Y el quinto paso tiene que ver con cortar el pasto. ¿Okay? Eso se puede hacer, ¿no es cierto? Y esto se hace en terreno. Después viene una etapa de gabinete que comienza, en el caso de nosotros,
ya habiendo cortado el pasto, ¿no es cierto?, tomamos nuestras muestras que ya están rotuladas y las llevamos a un horno, ¿no es cierto?, secamos la muestra y obtenemos lo que se conoce como materia seca, y esa la pesamos, ¿no es cierto?, y después con ese dato y con todos los datos anteriores hacemos lo que se conoce como asignación de uso. Luego, en el paso 8, estimamos el forraje disponible total, ¿no es cierto? Es la suma de todo de todos los de todo el forraje disponible por cada formación vegetal, y finalmente lo que hacemos es el uso, la asignación la asignación de uso para qué tipo de potrero. ¿Bien? Parece que fue un complicado esto, pero la verdad que no es tan complicado. Ahora les voy a ir explicando paso a paso cómo se inicia. Miren, lo más importante es tener una cartografía base de la vegetación. Hay una cartografía que está disponible, que la tiene el SAC, es un trabajo maravilloso que hizo entre el 2000 y 2004, hizo un relevamiento de toda la estepa magallánica, y con imágenes Landsat de esa época, 1 a 50.000, hizo una clasificación de las distintas formaciones vegetales presentes en Magallanes, las cuales justamente coinciden con nuestra propuesta que a continuación les voy a explicar. Nosotros nos dimos cuenta que existen prácticamente 5 formaciones vegetales o morfotipos que la gente puede distinguir fácilmente. Está el coironal, el matorral, el murtillar y el pasto corto. ¿Ok? Esas son formaciones vegetales que cualquier persona se puede, a ojo desnudo, se puede dar cuenta, y sin tener un conocimiento científico, ni siquiera saber de botánica o de ecología vegetal, se puede dar cuenta que estas 5 formaciones están presentes y forman parte de la estepa magallánica, y justamente la estepa magallánica es donde se desarrolla la actividad ganadera, principalmente la cría de ovejas. Entonces, teniendo claro que existen 5 formaciones vegetales, lo que uno tiene que hacer es utilizar las herramientas que ya existen, o hacer uno mismo, por ejemplo, en Google Earth, puede hacer una clasificación de la vegetación. Lo importante es que dentro de los 9 pasos es importante conocer la superficie de formaciones vegetales y de los otros elementos que podemos encontrar, por ejemplo, cuerpos de agua, caminos, que se pueden denominar suelo desnudo, por ejemplo. Luego viene otra etapa, que es la de recorrer el potrero, recorrerlo, porque es muy importante, porque uno tiene que conocer el área donde está trabajando. No es llegar y bajarse de la camioneta y ¿cuánto se llama? Y mirar y decir, ok, ya está listo. No, hay que recorrer. Y lo que se tiene que hacer es un transecto botánico, y la idea es que por lo menos se puedan reconocer 100 puntos cada 5 o 10 pasos, el ideal en zigzag. Y la idea es poder identificar los elementos que forman parte de cada una de las formaciones vegetales. ¿Ok? Nosotros nos hemos dado cuenta que son estos que están acá y no son más. Está, por ejemplo, el suelo desnudo, están las piedras, están las heces de los animales, está el legado biológico o muerto en pie, está el mantillo, ¿no es cierto?, que también es tejido muerto, pero que está, no está, está sobre el suelo, ¿okay? Y la diferencia al muerto en pie es que el muerto en pie le denominamos nosotros a una planta que está fija al suelo, pero está muerta. ¿Okay? Después están las criptógamas, que es el nombre que le damos a los hongos, a las briófitas y a los líquenes, que forman parte también de los pastizales naturales. Después están los arbustos y subarbustos, y finalmente el coirón. Bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una planilla, que es la que usamos en terreno,
en donde están todos los componentes que podemos encontrar, como les decía, coirón, intercoirón, mata, criptógama, mantillo, muerto en pie, etc. Entonces, la fila superior, ¿no es cierto?, la primera columna que dice 1, 2, 3, ¿no es cierto?, esos son los puntos de muestreo, ¿bien? Entonces la idea es que uno tiene que hacer 100 puntos de muestreo, ¿ok?, que van a entender cuánto hay de vegetación y cuánto hay de otros elementos en una superficie determinada, ¿no es cierto?, que corresponde a una formación vegetal. Esto a veces no se entiende mucho, ¿eh? Pero lo que ustedes tienen que entender es que el animal se alimenta del intercoirón y del coirón. Las matas generalmente no, ¿ok? Es raro ver ovejas comiendo líquenes o alimentándose de mantillo o comiendo, por ejemplo, un arbusto seco, heces, agua, piedra, etc. ¿Bien? Entonces lo que pretendemos con el transecto botánico es reconocer la superficie que está disponible como alimento para el rebaño y lo que no está disponible, ¿bien?, dentro de una formación vegetal. Ahora, ¿qué elementos utilizamos para trabajar en la estimación? Bueno, utilizamos estos aros, ¿no es cierto?, son unos aros de acero inoxidable, utilizamos una batería, utilizamos también unas tijeras o una máquina de esquila, ¿no es cierto?, a batería, las bolsas de papel donde recolectamos la materia seca cosechada, GPS, balanzas, banderillas, ¿no es cierto?, y un cuaderno, y algunas veces una herramienta para poder colectar alguna planta, ¿bien? Estas son nuestras herramientas básicas. Dentro del procedimiento de transectos botánicos, hay otro tipo de importante que tiene que ver con reconocer condiciones de el coirón y el intercoirón en los pastizales naturales. ¿Okay? Yo acá les hice un dibujo que la idea es que ustedes entiendan que uno en cualquier parte, en cualquier potrero, en cualquier formación vegetal, uno puede ver coirones tipo 5, que sería el mejor, ¿no es cierto?, y tipo 1, el de peor condición, y un tipo intermedio, ¿bien?, que corresponde al 3. Lo mismo se puede hacer con el intercoirón, ¿bien? La idea es poder adiestrarse para poder reconocer esto en terreno. No es fácil, ¿ok? Creo que el talón de Aquiles principalmente es poder hacer esta clasificación. Lo importante para eso es que uno utiliza una banderilla con un número, ¿no es cierto?, y coloca cada banderilla en donde está, por ejemplo, el coirón o el intercoirón, ¿bien?, como se ve acá. Entonces uno reconoce las 5 condiciones. Entonces uno se puede ayudar por una regla, si es que quiere, pero ojo que la regla es engañosa, porque cada potrero tiene un 5 distinto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, uno no puede pensar que el 5 tiene que ver con la altura del coirón, ¿ok? No es así. Bien, cuando uno ya ha identificado sus 5 tipos de coirón, lo que procede es hacer un transecto botánico lo más representativo posible para poder identificar la condición del coirón, ¿ok? Para eso se necesitan mínimo 100 puntos, ¿ok? Usted puede, según el tamaño del potrero, ¿no es cierto?, hacer cada, no sé, pues cada 3 pasos, cada 5 pasos, cada 10 pasos, cada 30 pasos, etc. Pero lo importante es que donde usted haga el transecto sea un lugar representativo. Y la idea es que usted no se engañe usted mismo. No voy a hacer un esfuerzo de muestreo en un lugar
en donde tengo todo condición 5 o todo condición 1, sino la idea es que sea un lugar que sea representativo del potrero y de la formación vegetal. Bueno, se hace lo mismo, tenemos una planilla, ¿no es cierto?, con los coirones y el intercoirón, y la idea es que cada paso usted clasifica, y la idea de esto es poder llegar a tener una frecuencia, que después voy a explicar, de las condiciones, del 1 al 5, para el coirón e intercoirón. Dentro del procedimiento es importante que si usted no tiene práctica y no puede clasificar entre 1, 3 y 5, ¿cierto?, que son las condiciones, se puede usar como ayuda una balanza en el terreno que va a ayudar a entender que en definitiva lo que uno clasifica se relaciona con un peso, ¿ok? Entonces, la condición 5 sería la más pesada, la condición 1 la más liviana, y la condición 3 una situación intermedia. Y después, obviamente, se busca la condición 4 y 2. ¿Bien? Cuando ya tenemos las muestras que han sido previamente rotuladas en el terreno, tenemos el peso verde, ¿cierto?, o el peso fresco, nosotros colocamos la muestra en un horno de secado por 48 horas a una temperatura de 60 grados. La idea es extraer toda el agua, toda la humedad que tiene el tejido vegetal, y hasta que llegue un peso constante. Entonces ahí extraímos y volvemos a pesar y tenemos un dato importante. Bien, como les mostré hasta ahora, todo ese procedimiento es de terreno. Entonces, la idea de los 9 pasos fue que en este libro, que les mostré hace un rato, nosotros lo que hicimos fue colocar los 9 pasos dentro de una planilla Excel, y la cual puede ser bajada en el sitio web Herbario Digital de INEA. Y en esta planilla lo que usted tiene que hacer es ingresar datos, ¿ok? Y es súper fácil. El procedimiento, hay un procedimiento importante que es el de terreno, que ya lo expliqué, pero después cuando uno tiene la planilla enfrente, es muy intuitivo. Usted empieza a ingresar datos, y esos datos son básicamente, ¿no es cierto?, la superficie de las formaciones vegetales que encontró en el potrero que usted está analizando. Luego hay una hoja de cálculo dentro de esta planilla en donde usted tiene que colocar los valores de la frecuencia de los elementos que encontró en el transecto botánico, ¿ok? Usted sabe que todo le tiene que dar 100, porque son 100 puntos, ¿ok? Entonces tiene que tener 100 puntos para coirón, mata, coirón, pastos cortos, vega y murtillar. ¿Bien? Y esto es lo que yo les decía a ustedes. Esto que está en verde, donde dice coirón e intercoirón, está en verde porque en realidad es eso lo que está disponible como alimento para el rebaño, ¿ok? Y lo que está en gris no está disponible, ¿ok? No es alimento. El suelo desnudo no es alimento, las piedras, el agua, la cesa, el muerto en pie, el mantillo, etc. Bueno, el tercer paso tiene que ver con determinar la superficie forrajera real para el potrero, que se genera de la interacción del paso 1, en donde usted colocó la superficie, ¿no es cierto?, de la formación vegetal, y en el transecto botánico lo que usted generó fue una relación de lo que realmente está disponible de ese 100%, y eso uno lo cruza con la superficie, y es una regla de 3 simple. Bien, este paso se hace automáticamente, la planilla lo hace, así que usted aquí no tiene que meterse, no tiene que hacer absolutamente nada, esto lo hace la planilla Excel. Bien, volvemos de nuevo al tema de
de las condiciones. ¿Okay? Usted acá tiene esta planilla donde están las condiciones del coirón, el intercoirón, y lo que usted tiene de esta planilla es este dato, ¿ok? La frecuencia por cada condición, ¿ok? Usted sabe que el valor final tiene que dar 100. Cuando ya tiene eso, usted lo que tiene que hacer es colocar esos datos acá, en la planilla. Bien, usted va ingresando estos datos y automáticamente va calculando la frecuencia acumulada y finalmente lo que se obtiene es una nota que es como un promedio en relación a las condiciones que se observaron en terreno. Y esto, a su vez, está relacionado con un gráfico, que es el gráfico de la frecuencia, en donde muestra de alguna manera la tendencia del coirón, el intercoirón. Y esto es bien intuitivo, o sea, usted puede darse cuenta si, si la condición es 5 para el intercoirón, predomina el 5 el 4, o predomina el 1 el 2 el 3. Esto se puede apreciar acá. ¿Okay? Dentro de la dinámica de un pastizal, uno puede ver que hay una situación moderada, ¿no es cierto?, en donde no está claro, donde predomina, por ejemplo, el 3, la condición 3, o una condición de dinámica de degradación, donde predomina la condición 1, muy mala, ¿no es cierto?, y finalmente la condición buena. Bien. Luego de ingresar esos datos, se tienen que ingresar los datos, ¿se acuerda?, de las muestras que se ingresaron al horno, después se secaron, se pesaron, y se colocan acá, en esta columna. Bien, usted ingresa los datos en esta columna, previo ingresó los datos de peso verde. Bien, y estos son los datos de peso seco. Automáticamente la planilla tiene un algoritmo en donde se transforma el peso seco, que está en gramos por una superficie de 0,1 metros cuadrados, y lo transforma a kilogramos por hectárea. Alguien me dijo, es una forma bastante, es una fórmula, ¿ok? Pero al final se multiplica por una constante que es 100, y ya está, ¿ok? Luego, el paso 6 es un paso que integra los pasos anteriores, integra los kilos de materia seca que se obtuvieron por hectárea, ¿no es cierto?, para cada condición, y la nota, ¿se acuerdan la nota del paso de la frecuencia de los coirones e intercoirones? Bueno, esa nota aquí tiene una importancia porque se mete dentro de una ecuación y al final lo que da esto es un pronóstico, ¿ok?, que es como una especie como de valor promedio de los kilos de materia seca que se obtienen, que se obtuvieron de las 5 condiciones que son representativas de la formación vegetal analizada. Bien. Luego viene otra parte que es bastante importante y que hay que tener ojo, que es la asignación de uso que uno le da a la formación vegetal. ¿Ok? Y aquí hay que tener cuidado porque lo recomendable es que uno, ¿no es cierto?, use el 50% y deje el 50%. Esa es como la regla de oro. Pero hay sistemas que son altamente productivos como Las Vegas. Y depende también de la condición de la vega. Y por eso es importante evaluar la condición y ese grafiquito que se acuerda que le mostré hace un rato, en donde se ve muy bueno, moderado y muy malo. Entonces, todas estas cosas uno tiene que integrarlas y asignarle un uso. ¿Bien? Aquí hay que tener cuidado, pero ¿cómo uno se puede orientar? Porque estos valores van a depender de dónde uno se encuentre. ¿Bien? Y por eso nosotros hicimos esta propuesta de decirle a la persona que está trabajando en la estimación de forraje, hacerle la pregunta, ¿usted dónde se encuentra? ¿En la zona seca, en la zona intermedia o en la zona húmeda? ¿Okay?
Entonces, por cada formación vegetal, usted tiene un rango de asignación de uso, ¿bien? Con el cual se puede mover sin poner en riesgo a su pastizal natural. Y esto está directamente relacionado con los distritos agroclimáticos, que esto es una publicación de 1982, donde se estudió las horas de crecimiento, el tipo de suelo, la condición climática, etc. Ahora, siempre hay que tener claro que todos los años va a variar la producción de biomasa o la producción de forraje, porque va a estar directamente determinada por las condiciones climáticas. Bueno, eso ustedes lo saben. Bueno, el paso 8, que corresponde al forraje disponible total por cada formación vegetal, y finalmente el forraje total disponible en el potrero, es un valor que se obtiene. Ese valor se toma y se utiliza en el paso 9, y se propone al ganadero, ok, ¿usted qué tipo de potrero es el que le interesa? ¿Es un potrero de encaste o un potrero de parición? ¿Ok? Y en función de eso, puede hacer la asignación de número de animales, ¿bien? En función de los kilos de materia seca que tiene disponible ese potrero para usted. Bien. Bueno, yo sé que todo esto no es muy fácil de digerir, pero por eso está este manual. La idea es que este manual te entrega en detalle cada uno de estos pasos, y además este manual incluye un herbario y una tabla para poder determinar la condición del pastizal en función a especies indicadoras. ¿Bien? Bueno, la metodología se requiere tiempo para manejarla. Yo he tenido la oportunidad de enseñarla a varias personas, y hay algunos que les gusta esta metodología y la entienden y se dan cuenta que tiene este sentido cuando uno se enfrenta a la realidad de evaluar los pastizales naturales. No es lo mismo cuando uno está trabajando en una pradera donde todo es bastante homogéneo y con suerte tiene 2 especies, no más que eso. Lo importante es que si uno no tiene experiencia, tiene que llevar a terreno, además del manual, tiene que llevar una balanza para poder pesar, ¿no es cierto?, las distintas condiciones, porque justamente el peso, tiene que haber un correlato del peso con la condición, y eso se entiende en una regresión que se hace, que no la quise mostrar acá porque si no eso iba a asustar a algunos, y quería que vieran esto está sumamente explicado en el manual. Lo más importante es que la metodología se ajusta mejor a las formaciones de coinonales y matorrales, no así, por ejemplo, a las formaciones de pastos cortos y de vegas. ¿Por qué? Porque generalmente las vegas son bastante homogéneas, ¿ok? Lo mismo que los pastos cortos. Los pastos cortos son el producto de una sobrecarga en un potrero, en donde los coirones empiezan a enanizarse hasta que se convierten en una especie como de césped, donde uno no ve esa heterogeneidad. Entonces, esta metodología se aplica muy bien y es muy eficiente cuando uno está evaluando y estimando el forraje disponible en coironales y en matorrales. Bien. Por otra parte, esta metodología se ajusta muy bien a superficies grandes, y no así a superficies pequeñas. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, quieren jugar a estimar, o quieren trabajar aplicando la metodología de los 9 pasos, no es recomendable en potreros chicos de, por ejemplo, no sé, de 5 hectáreas o 10 hectáreas. La idea es que sean potreros
de mayor superficie. La etapa de análisis requiere de conocimientos básicos de una planilla de cálculo, que en este caso puede ser Excel. Si bien el método, como dice ahí, permite estimar la disponibilidad de forraje, no permite discriminar la calidad del mismo. Bien, eso ya es otra cosa que se puede agregar cuando usted hace el corte. Usted podría separar las especies o hacer un análisis bromatológico propiamente tal de ese corte que obtuvo, enviarlo a un laboratorio para que después le digan cuál es la calidad nutricional de cada uno de los cortes que obtuvo. Y ahí podría tener una orientación de la calidad del mismo. Pero esta metodología per se no permite discriminar la calidad del forraje. Y bueno, como dice ahí, finalmente comprender lo útil y valioso que puede resultar estimar el forraje disponible por formaciones vegetales para potrero en una estancia es el paso inicial para propiciar un manejo racional que pueda llevar a la sustentabilidad de los pastizales que son en realidad bastante frágiles y que hay que cuidar. Bueno, eso sería. Muchas gracias